Entonces el conjunto se va a llamar Q. ¿Listo? Una Q toda extraña de esta manera. ¿Listo? Ese va a ser el conjunto Q. El conjunto Q va a estar implicado por una fracción decimal o una fracción de números racionales. En este caso puede ser A sobre B. ¿Listo? ¿Dónde qué? Donde A, B, ¿sí? Donde A y B pertenezcan a los números enteros. ¿Listo? Van a pertenecer a los números enteros. Pero ojo, aquí hay una condición. B debe ser distinto de 0. ¿Listo? B debe ser distinto de 0. Ahora, aquí viene una explicación de por qué B debe ser distinto de 0. ¿Cuánto es 1 dividido 1? Listo, sencillo, fácil. ¿Listo? Ahora, nos vamos a ir acercándonos al 0 en el denominador. Entonces, vamos a hacerlo cada vez más pequeño. Entonces, 1 dividido 0,5. ¿Listo? Cada 1 dividido 0,5, ¿cuánto da? 2. Perfecto. Y ahora, 1 dividido 0,1. 10. Nos da 10. ¿Sí? Y ahora, 1 dividido 0,0001. No. 10.000. Da 10.000. Cada vez estamos haciendo el denominador más pequeño. Más pequeño, más grande. Más pequeño. El denominador. Ay, Dios, Vega. Entonces, cuando yo me estoy acercando, a 1 dividido 0 y digo si el límite es 0, ¿cuánto me va a dar? Error. No, pero según esto. 1. 10. ¿Cero? Infinito. ¿No ve que están creciendo y creciendo más? ¿No ve que están creciendo más? Cada vez más. O sea, queda infinito. Ahora, esa es por la parte positiva, pero yo por la parte negativa también me puedo ir acercando. ¿Cierto? Ahora, lo vamos a hacer por la parte negativa. Entonces, yo puedo decir que 1 dividido menos 1, ¿cuánto da? Menos uno. Menos uno. Menos 1. Ley de signos. Más dividido menos, ¿cuánto da? Menos. Ahora, 1 dividido menos 0,5. Menos dos. Menos 2. ¿Cuánto da? 1 dividido menos 0,1. Menos 100. Menos 10. Menos 10. Menos 10. ¿Cuánto da 1 dividido 0 menos 0,0001? Menos coma 10. Menos. Menos 10.000. O sea que cuando yo me voy acercando al 0 negativo, ¿cuánto me va a dar? ¿Infinito? Menos infinito. Menos infinito. O sea que puede dar dos valores, puede dar infinito o puede dar menos infinito. Ahora, a ver si recuerdan. ¿El infinito es un número? No. Entonces, ¿qué era? Primer periodo, segunda clase.
Segunda o tercera, no me acuerdo. La verdad. Pero yo les dije que infinito no es un número, es un... Número. No es un número. Es un... Nota lo bien que ponen mi atención en clase. Infinito y menos infinito no son números. Límites. Son límites. Cuando yo estoy hablando de un número infinito, no estoy hablando de un número particular. Estoy hablando de un límite. Pero ustedes me pueden decir, pero es que el infinito no tiene límites. Pues es por eso. Porque a la hora de yo hacer un límite, estoy diciendo que cuando ese número alcance un número muy grande, ese número muy grande se denota como infinito o menos infinito, según ya sea la dirección que yo tenga. ¿Listo? Es para que les quede claro de por qué no se puede dividir por cero. ¿Listo? Ahora, vamos a dar un ejemplo 3 de que son números racionales. ¿Listo? Entonces, los números racionales, o sea, ¿cuáles? Vamos a escribir, ¿cuáles son los números racionales? ¿Listo? De cuáles son los números racionales. ¿Listo? Entonces, vamos a tener una categoría que va a ser categoría A. ¿Listo? La categoría A es cuando yo tengo por ejemplo, 2/3. ¿Sí? Que es lo que veníamos hablando. ¿Sí? 2/3. ¿Listo? Entonces, esto es un número racional, ya que el 2 es número entero y 3 también es un número entero. ¿De qué parte de los enteros están? Positivo. De los positivos. Muy bien. De la parte positiva. Y que 3 es diferente a 0. ¿Sí? El 3 es diferente a 0. ¿Listo? Esa es una categoría. La segunda categoría, que va a ser la categoría B. ¿Listo? La categoría B es cuando yo tengo un decimal, 0,3. ¿Listo? Eso es un número decimal. ¿Listo? Me voy a adelantar aquí un poquitito. ¿Sí? Un poquitito. Esto se llama un número decimal puro. ¿Listo? ¿Por qué un número decimal puro? Porque es 0,3. Ya. No tiene más decimales, como lo vamos a ver en el otro caso. En la categoría C, que es cuando tenemos esto, 0,14. Y el 14 tiene un gorrito. 0, 0, 0, 0, 0. No. Aquí viene otra categoría. ¿Sí? Esta categoría pertenece a los números decimales periódicos. ¿Listo? Entonces, este es un número decimal periódico. ¿Por qué periódico? Entonces, en la parte izquierda voy a escribirles porque tiene una periodicidad, se llama así. ¿Listo? Este gorrito, ojo con lo que voy a decir, porque es que pues esto se ve también a principios del otro año para fortalecer lo que viene.
y si yo estoy con ustedes el otro año, pues para recordarlo, ¿no? Entonces, cuando yo digo un decimal periódico, cuando tengo este 0,14 con ese gorrito, es que este número, el 14, pues se repite. ¿Listo? Entonces, esto es igual a 0,14, 14, 14. Ah, pues eso era lo que tú nos decías, que en la calculadora nos aparecía 0, o algún número. En la calculadora, Aparece en una un mano de tercio. números y después aparece un Un 16. tercio. Pongan un tercio. En la calculadora, un tercio. ¿Qué le salió? 0,3 periódico. ¿Sí? Ese es un número decimal periódico. ¿Listo? Entonces, pues ahí en esa calculadora, pues nos sale el periódico, porque no es científica, ¿sí? Sino que solo se aproxima a unos decimal. Exacto. Sí, claro. Tiene que ser calculadora científica. ¿Listo? Ah, bien. Te voy a enseñar. Entonces, 1 y acá hay este botón AB sobre C. ¿Listo? Eso es una división. ¿Listo? Y luego 3. Y ahí te sale un tercio, ¿cierto? Y luego otra vez escuchas este y te sale 0,3. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Entonces, ya sabiendo esto, les voy a introducir voy a hacer una pequeña introducción a lo que es una fracción, ¿cómo se llama? Una fracción generatriz. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿hay preguntas hasta acá? No. Es una palabra. Entonces, les voy a explicar qué es una fracción generatriz para que ya lo tengan en cuenta, porque pues esto se pregunta sobre todo en evaluaciones y a veces no saben. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una fracción generatriz? Una fracción generatriz es cuando yo puedo escribir un número decimal en una fracción. ¿Listo? Entonces, en este caso yo voy a escoger, por ejemplo, 0,25. Si yo quisiera escribir ese número 25 como fracción, ¿cómo lo escribiría? Entonces, ¿ustedes ya saben correr comas? Sí, profe. Y profe, en las multiplicaciones y divisiones, creo. Profe, en la multiplicación. Perfecto. Entonces, acá está la coma. Voy a moverlo 1 y 2 espacios. ¿En qué base estoy? ¿Nosotros en qué base manejamos todo esto? La matemática, ¿en qué base se mueve? En base 10. Entonces, para mover la coma, debemos estar en base 10. ¿Sí? Entonces, si yo lo muevo 2 espacios, estoy queriendo decir que esta fracción va a ser igual a 25 dividido ¿qué? ¿Pero? Y moví 2 espacios. 2. Entonces, no. Serían 100. ¿Por qué? Lo moví 2 espacios. Se agregan 2 ceros. ¿Listo? Si ustedes hacen 25 dividido 100, ¿cuánto les da? 0,25. Profe, pero ¿por qué se mueve dos espacios a la derecha? O sea, que si hubiera un número más grande, ¿cuántas comas se movería? ¿En cuál, Isabela? ¿En ese? Sí, o sea, si hubiera un número más grande, ¿cuántas comas se movería? Listo, vamos a hacer ese. Entonces, por ejemplo, yo tengo 35.000. Pásenlo a fracción generatriz.
¿Listo? Un momentico. ¿Listo? ¿Cómo les dio la fracción generatriz? Me dio 0,35. No, es 3, 1, 2, 3, 4, 5, 35 sobre 1, 2, 3, 4. 1000 o 10.000. 1000 o 10.000. 10.000. Ah, no. Mi profe. 10.000. A ver, a ver. Voy a mover la coma, ¿listo? Sobre 10.000. Esperen que es que esto no está. Vamos a mover la coma. Entonces, lo muevo. 1, 2, lo puedo quedar hasta aquí, pero pues no quiero quedarlo. 3, 4, 5. Entonces, ¿cómo queda? 35 sobre 10.000. 35.000 sobre 1, 2, 3, 10.000. 4, 5. 100.000. 1.000. 1, 2, 3, 4, 5 sobre 100.000. 35.000 sobre 100.000. Rápido la calculadora. Préstame la calculadora. 0.35. 0.35. Sí, espérame. Ay, Vega. No sabe manejar la calculadora. Te nota. 0,035. No, 0,35. A mí me dio 0,035. No, a mí me dio 0,35. 0.35. ¿Sí? Ahora, aquí viene uno de los casos. Mira, aquí viene uno de los casos en los que ustedes saben la división de fracciones, ¿no? Ustedes saben que yo puedo aquí cancelar estos 3 ceros con estos 3 ceros, ¿cierto? Ustedes sabían eso. ¿Sí? ¿Cómo me queda la fracción? 35 Sobre 100. 0,35. 0,35. O sea que si yo tuviera infinitos ceros, pues me queda 35 dividido sobre 100. En la parte, hacia la parte derecha. ¿Listo? No, pero yo no sé a mí por qué me dio resultado diferente de esta, porque ya ahí están 35.000 dividido 10.000. ¿Cuántos ceros son? 5. Ah, no, sí, pero acuérdate que lo dividió por. Le puse otro cero. Ay, Dios. O sea, le puso un. ¿Listo? Entonces, esto es una fracción generatriz, entonces espero que haya quedado claro lo que es una fracción generatriz. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, en una fracción también se puede escribir un decimal, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben que una fracción va a tener un número decimal, ¿sí? Aquí están números decimales exactos, periódicos. Están esos dos ejemplos. ¿Listo? Ahora, vamos a ver qué es un decimal periódico puro y un decimal periódico mixto. ¿Listo? Dentro del libro, ahí dicen puros ejemplos de cómo llevar eso, bla, 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 ¿sí? Pero en este caso, vamos a encontrar que es un decimal exacto, ¿listo? Vamos a escribir decimal exacto.
Decimal exacto. ¿Listo? Que es un decimal exacto. El viernes haremos ejercicios sobre esto para entregarlo para la segunda nota de este. Sobre el decimal. La primera, lo que ustedes me entregaron. Sí, yo te lo envío por... Estoy esperando todavía. Ahí, ahí está el 10. Yo ya te lo envié. Es el único que no me entregó. Ya no recibo nuevos. ¿Listo? El profe fue una pregunta, la actividad del viernes sobre la fracción general y los decimales. Decimales y números racionales. ¿Listo? Algo muy sencillo. Entonces, vamos a tener un decimal exacto. Entonces, ¿qué es un decimal exacto? Es cuando solo me da hasta un número, por ejemplo, 0,258. Eso es un decimal exacto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí el ejemplo de lo que es el decimal exacto. Entonces tenemos menos 13 octavos. ¿Listo? No lo vamos a hacer con calculadora, sino lo vamos a hacer al método antiguo. ¿Listo? Entonces, esto, esto es una fracción, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo como fracción. 13, dejamos por un momento de lado el menos y nos concentramos en la división, ¿listo? Entonces 13 octavos, ¿listo? Entonces 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, me paso, entonces me da 1, ¿sí? Entonces, de 8, 13, 5, ¿listo? Ahora, 8 dividido 5, pues no me va a dar nada. Entonces, una coma y agrego aquí el 0. ¿Listo? Ustedes se acuerdan de eso, me imagino. Ahora, un número que multiplicador 8 me dé, o sea, cerca a 50. 5 Por 6, 48. 6 por 8, 48. A 5, 2. a 50, 2. 2. 2. ¿Listo? Ahora, un número no puedo. Entonces, acuérdese que aquí ya no puedo agregar otra coma, sino agrego aquí una coma y aquí agrego el 0. ¿Listo? Y aquí también voy a agregar el 0. ¿Listo? Entonces, 2. 8 por 2, 16. 2. 8 por 2, 16. A 20, 2. 4. 4. Ay, perdón, sí, 4. Listo. Un número que multiplicado, entonces no me da. 5. Entonces, agrego otro 0 acá y agrego otro 0 acá. Y 8, 5 por 8, 40. A 40, 0. Listo. Ayer iba a decir que sí, eso era... Entonces, cuando yo tengo un número decimal exacto es cuando me da el número decimal y en la división me da 0. ¿Listo? Eso es un decimal exacto. ¿Listo? Que ni me sobre ni que me falte. Que me dé exacto. Entonces, por eso 6. Entonces, yo puedo decir que este 13 octavos va a ser igual a 1,625. ¿Listo? Pero creo que 625. No, por el momento no estamos en unidades. ¿Sí? Cuando ya estemos en unidades, que muchos lo olvidan, en geometría sobre todo, pues ahí les voy bajando por puntos, porque claro, ustedes vacas con bueyes y les da ternero. No, no puede ser así. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta sobre el decimal exacto? Carol, ¿tienes alguna duda? Carol. Ya estoy, profe. Bueno, conste. Listo. Ahora vamos a ver lo que es un decimal periódico. Un decimal periódico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un decimal periódico? ¿Listo? Ay. Entonces dice, un decimal periódico es el número racional
caracterizado por tener un periodo, cifras decimales que se repiten indefinidamente. Este periodo puede constar de una o varias cifras. ¿Listo? Entonces, tenemos el ejemplo de un decimal periódico puro. ¿Listo? Entonces, vamos aquí se divide en dos ramas. Entonces, el decimal periódico puro, que era el que yo les estaba comentando, que el puro es el que tiene el número y luego le sigue, tiene una seguidilla de números. ¿Listo? Entonces, en el caso más específico, vamos a coger un ejemplo acá. ¿Listo? Entonces tenemos 12 dividido 11. ¿Listo? No lo voy a hacer porque pues nos tardamos. Pero eso da 1,090909 e infinitos 9. ¿Listo? 109 con, Dime, Isabela. 109 con el crucito, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos da ese número? Entonces, esto yo lo puedo escribir, otra vez lo puedo escribir, 12. Profe, Sí. yo hice entre 12 y 11, la calculadora y me da 1,09090991. Sí, claro. Porque eso se repite, se repite, se repite, y se repite, y se Hasta repite. infinito. Y vuelve y se repite. Y así. Oiga, ¿Sí? Si no, les invito a que hagan la división. no, gracias. Ah, bueno. Entonces, esto me queda 1,09 y le hacemos el gorrito. Y El gorrito de... ¿Listo? Eso es un decimal periódico. El decimal periódico tiene que ser el número, la coma y el número con el gorrito. ¿Listo? Ese es el decimal periódico. Ahora, vamos a ver el decimal periódico mixto. El profe me pregunta cómo Sí. es que se llama ese gorrito. Eso tiene un nombre. Ay, es que no lo dice. Por el momento, dígale gorrito. No, porque digamos, entonces mi profe me llega a preguntar. No, yo no les pregunto. Usted ya. No, pero sí es importante saberlo. No No, que recuerdo. no, todo el tiempo le vamos a decir, y póngale el gorrito. Exacto. Póngale el gorrito. Parece te echo una casa. Exacto. No sé dónde viven. Donde viven 09. Pero ya les digo cómo se llama esa vaina. ¿Cómo se llama el sombrerito en real? ¿Cómo se llama la postura en la matemática? Es que eso es una apóstrofe. Ok, yo Ah. Se llama arco gorra encima. Arco gorra encima. Pero yo le digo gorrito. Gorrito. Sí, Gorrito. gorrito. Para simplificar. O arco gorra encima. Listo, muchachos. Por favor, nos volvemos a conectar para finalizar la sesión.